Pues justo como menciona mi compañera, o sea, sí es un tema como delicado y pues también como mencionó ella, siento que al final como que muchas la van a llevar como, pues obvio de forma obligatoria, pero la van a sentir como muy pesada y nada más van a sentir como el cumplir por cumplir y no como interesarse en sí por ella. Sí, pero ahí qué pensarían, ¿les gustaría que fuera una materia que afecte su promedio, por ejemplo? Definitivamente no. Yo siento que sería, si es obligatoria, sería más como de acreditar, así como tenemos el inglés, más que otra cosa. O en vez de que sea materia, yo pensaría que a lo mejor como un tipo de curso o taller extra. Sí, sí, de acuerdo. No, yo creo que incluso los profesores que estuvimos participando en esto y pues a varios que se ha consultado piensan de la misma forma, ¿no? Como que pues es una exigencia ahorita que trae la UNAM. Yo entiendo el punto de todo esto, pero es, yo como lo veo, es que sí es algo importante, pero no es algo que debería de estar como obligatorio, ¿no? O sea, de esa materia, de esa manera, perdón, como lo dicen ustedes, de que al final los alumnos no le van a hacer caso, ¿no? Y va a pasar lo mismo que, ¿cómo le llaman? Bueno, ay, no sé qué pasó. ¿Alguien está compartiendo? Empecé a ver algo aquí medio extraño. ¿Alguien compartió pantalla? ¿O fue un accidente? Sí, yo probé, fue un accidente, disculpe. No está bien. No, yo dije, ya alguien ya se metió aquí hasta a la clase, ¿no? Ahí ya me hackearon o algo. Pero bueno, este, sí, les digo, el tema es que no es como, no le van a dar la importancia y va a terminar siendo como esta materia de que le dicen México mágico, ¿no? En donde pues nada más entran para, pues quién sabe para qué, ¿no? O sea, como que dicen esa materia para qué, ¿no? Y bueno, pues es algo que ahí va a pasar entonces, pero bueno, es algo de las cosas obligatorias. Dentro de las cosas buenas es que van a meter la otra estadística, va a ser relacionada con, eh, es un poco más como inteligencia artificial, ¿no? Y es eh, combinando cosas que ya vieron de modelos de regresión, ¿no? Pero ya más enfocado hacia aprendizaje de máquina. Entonces, pues bueno, va a estar más interesante eso y espero que eso les ayude mucho a las siguientes generaciones. Digo, pues ni modo, a ustedes ya no les tocó, pero las siguientes generaciones seguramente lo van a aprovechar. Bueno, pues eso era platicar en lo que se unían más. Les quería compartir de la guía que les pasamos. Déjenme les comparto mi pantalla. Y listo. Ok, aquí se las acabamos de subir. Es un guía de ejercicios. Los primeros 6 ejercicios, déjenme le hago zoom, que está muy chiquito esto. Los primeros 6 ejercicios están relacionados. Y como lo pensé, dije, les hago un ejercicio y les pongo muchas cosas, pero mejor lo pensé como que estuviera ligado, ¿no? Entonces el ejercicio uno, ya saben a qué me refiero cuando digo una cuarta parte es semestral, otra cuarta, ¿no? O sea, eso ya lo vimos en un ejercicio, entonces es con la misma lógica. Aquí la diferencia es que les estoy pidiendo que pongan la fórmula general para la exposición en el mes de diciembre. O sea, con estas variables que estamos poniendo aquí arriba, ¿cuál sería la fórmula general? Ustedes la definen, ¿no? Después dice, si se van a ir emitiendo pólizas, ¿sí? Y cada mes va a haber 20% más que el mes anterior. Y entonces aquí dice que en el mes de enero se emiten 1000 y cuáles serían las unidades expuestas para el mes de diciembre, ¿sí? Luego dice, déjenme acepto, luego dice suponer que la suma asegurada promedio es de 1 millón de pesos para las pólizas anuales, 1.2 para las semestrales, 0.8 para las trimestrales. ¿Cuál sería la suma asegurada de vengada promedio? Yo sé que tal cual ese concepto no lo vieron conmigo, pero con el ayudante sí vieron algo de esto. Y es un poco la lógica de
como lo de la prima de vengada que mencionamos en un momento, ¿sí? Después, dice, asumiendo una frecuencia del 3% de las pólizas anualmente, ¿cuántos siniestros habrá durante el mes de diciembre? Entonces, se fijan, se va acumulando, ¿no? O sea, como que tienen que entender el de arriba y así. Lo del que sigue es una severidad del 70% de la suma asegurada de vengada promedio. Ok, aquí no va a haber una severidad que sea una función, porque pues no tendría mucho sentido en un examen, ¿no? Poner ahí una función de distribución, se complicaría demasiado, a menos de que les pidiera hacer una integral o algo así, pues como para qué, ¿no? Este, entonces le estoy poniendo directamente 70% de la suma asegurada de vengada promedio. Y por último, les puse hacer un pseudocódigo donde se ponga prácticamente todo lo que esté aquí arriba, pero esté parametrizado, ¿sí? Pueden hacerlo como un código si así lo prefieren. ¿Cuál es la diferencia del pseudocódigo y el código? Bueno, pues el pseudocódigo ni siquiera requiere un lenguaje en particular, ¿no? O sea, ustedes van a decir, tengo una función, hace esto, recibe esto, hasta se pueden inventar como que su lenguaje, ¿no? Lo importante es entender la lógica, es un poco más platicado o estructurado, ¿no? Más que decir el código funciona así, así se meten los parámetros, ¿no? Y si no metiste bien el parámetro ya no funcionó. No, más bien aquí es como piénsenlo más bien como una serie de pasos de cómo explicarían la programación de esto, ¿sí? ¿Dudas de lo que es esta guía? Bueno, la primera parte, ¿no? ¿O no la habían ni leído? Yo sé que la acabamos de subir también, no lo digo en modo de reclamo, pero digo, no, todavía no la habían leído. Bueno, en mi caso personal yo no, profe, porque tengo clases desde la mañana, entonces no había tenido oportunidad. Está bien. Bueno, ahí échenle una revisada. Sí, algo que me brinqué ahorita, perdón. Este supuesto es muy importante. La emisión de las pólizas es en promedio a mitad del mes. ¿Ok? Y bueno, y estoy asumiendo que inicia vigencia ese día que se emite, ¿no? Si no le estoy poniendo otro supuesto, significa eso. Este supuesto es muy importante. Lo comentamos en algún momento en alguna clase, pero para que lo tomen en cuenta, ¿va? Y sí, bueno, y perdón por no habérselo subido antes, pero apenas hoy acabé de ponerme de acuerdo con el ayudante para que esto quedara de una forma en que les ayudara. Estos son los primeros 6 ejercicios. Los siguientes, ahí le piden a Eric que los vea con ustedes porque este es más su propuesta, que está relacionado igual con lo que han visto con él. Y si se fijan, también está parecido, ¿no? O sea, estamos hablando de lo mismo, solo es otro tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, bueno, así sería la lógica más o menos del examen. O sea, no van a ser tantas preguntas. Les digo que normalmente pongo a lo más unas 5 preguntas, ¿no? Pero son preguntas más cortas, más aterrizadas, ¿sí? No significa más fáciles, simplemente más cortas, ¿no? Para que les dé tiempo. Eh, y la idea es que no sean cálculos complejos. Lo que sí les voy a pedir es que se lleven calculadora, ¿no? No celular, sino calculadora, ¿sí? Y que con eso, si tienen dudas, ¿no? O sea, hay cosas que tienen que calcular más rápido, pues lo hacen con la calculadora, ¿no? Digo, si quieren hacerlo a lápiz, a pluma, está perfecto, pero lo ideal sería con una calculadora, ¿sí? ¿Ok? ¿Dudas de la tarea? Les digo, esto lo ven con Eric. Perdón, le dije tarea, pero es guía. Discúlpenme. No es obligatoria. ¿Sí? ¿Les ayuda o no les ayuda a más o menos ver cómo va a ser el examen? Sí, ayuda, profe, muchas gracias. Muy bien. No lo revisamos, pero si van teniendo dudas ya particulares, ¿no? Nos dicen y las platicamos sin ningún problema, ¿no? Bueno, eso es de este tema y quería seguir con el otro tema que estábamos platicando. Ya estábamos hablando de la prima,
Nada más déjenme, me regreso un poquito. Habíamos dicho, estábamos hablando de barcos, ¿verdad? Habíamos puesto varios años y teníamos siniestralidad, teníamos número de barcos. Esta de aquí, que es la prima, ¿no? Lo que se le conoce como la prima pura, ¿sí? Y teníamos aquí varios escenarios, ¿no? De qué pasaba si subía, si bajaba. Yo sé que los cálculos fueron un poco sencillos, ¿no? O sea, no nos metimos a hacer cálculos complejos, hacer cálculos robustos, ¿no? Pero nos daban una idea de lo que queríamos mostrar y después dijimos, bueno, ¿y qué pasa si lo abrimos? Y ahora tenemos dos tipos de riesgo. ¿Ah? Y cómo se ve la prima en ese sentido, cómo se ve la siniestralidad para cada uno de los tipos de barcos, etcétera, ¿sí? Eso estuvimos platicando la clase pasada y por ahí yo les dejé de tarea que pensaran en esto, ¿no? Y les dejé ahí como que una reflexión. ¿Alguien quiere participar? Bueno, primero sí recuerdan cuál era la pregunta, la reflexión que tenían que hacer. ¿No? Nadie lo reflexionó. No me digan eso, ¿por qué? O ni lo anotaron. Ay, bueno, no sé si esté bien, pero lo que recuerdo fue que cómo podríamos tomar la mejor decisión y como medio habíamos concluido que todas las propuestas que teníamos eran buenas, pero teníamos que pensar, bueno, que se pensaba con las entrañas, ¿no? Que a veces la mejor decisión era con las entrañas. Ujú, de acuerdo. Justo esa fue la tarea, ¿no? ¿Qué pensaron? Para que yo no nada más les diga esto es, ¿no? Sino qué pensaron ustedes. ¿Cómo actúan ante algo así? Es decir, esto va a pasar siempre. A lo mejor este es un ejemplo de seguros, pero les va a pasar en cualquier cosa. ¿Cómo resuelven algo así? ¿Nadie? ¿Es un problema muy difícil o no lo pensaron? ¿No? ¿Nadie se anima? Ya si les pasa eso en el trabajo, ya mejor renuncian y listo, se acabó el problema. Empiezan a dar clases, es más fácil que trabajar. ¿Qué hacen? ¿Nadie? ¿Nadie tiene aquí opiniones de esto?
Profesor, yo no pude entrar a la clase pasada, pero puede presentar otra vez el caso para ver si se me ocurre una idea aquí. Fuga. Sí, lo que les decía, digo, lo pongo de manera resumida, pero teniendo este bloque de datos, ajá, que estoy sombreando, de diferentes maneras llegamos a la proyección de primas que se ve, al final estos son los totales, ¿no? Con un escenario A 75, un escenario B 77, un escenario C 90. Esto era cuando se hacía de forma agrupada y cuando se hacía de forma separada 70, 80 y 95. La pregunta que les hacía es cómo toman decisiones para este tipo de cosas. Ese es el contexto. Y ahí, bueno, me habían dicho algunos, ¿no? Pues yo me quiero sentir más seguro, entonces pongo uno más alto y alguien decía, no, porque yo quiero generar ganancia, entonces voy por uno más bajo y alguien decía, no, pero no me voy a ir tan abajo, me voy a quedar en un punto intermedio, ¿no? Pero bueno, eso era como sobre cómo se sentían más tranquilos ustedes, ¿no? Pero cómo definimos una manera en la que este tipo de cosas funcione en general. ¿Cómo tomamos este tipo de decisiones? Pues según las normas, Exacto, ¿no? la ley, Exacto. Muy bien. ¿Quién habló? ¿Mariana? yo, Mariana, sí. Ok, igual me recuerdas para el final de la clase, porfa, para anotarte. Muy bien, Mariana, exacto. O sea, la primera parte que debemos de considerar es que si bien existe la apertura para que uno proponga sus metodologías, vamos a tener un marco normativo, ¿sí? La ley nos orienta siempre en cómo hacer las cosas. No nos va a decir, eh, esta es la receta de cocina que tienes que seguir, pero sí nos dice que hay ciertos estándares que uno tiene que cumplir. Por ejemplo, diría, bueno, primero cuida que tu información sea suficiente, ¿no? A lo mejor, en este caso, a lo mejor son 5 años los suficientes, ¿no? Pero a lo mejor si solo tuviera 2, pues como que no, ¿verdad? No voy a poder hacer nada. La otra te va a decir, oye, pues eso de quitar atípicos a lo mejor no se puede, ¿no? Tienes que definir cómo funciona esa parte, qué sí es un atípico, qué no es un atípico, ¿sí? ¿Cómo plasmas esto en un documento? ¿Cómo enseñas a las personas a seguir un proceso y que esto salga eh, pues prácticamente lo mismo si lo hace una persona o lo hace otra, ¿no? Bueno, entonces sí, la normativa es la primera parte y eso sí quería que quedara claro que si bien tenemos la libertad técnica de hacer muchas cosas, siempre tenemos que voltear a ver qué está permitido legalmente, ¿ok? Y eso es un problema que tenemos muchos actuarios, ya que estamos allá afuera, que queremos calcular cosas y sin voltear a ver lo que está permitido. Y entonces pues eso se va complicando con el paso del tiempo, ¿no? Y he visto muchas compañías que de repente ya no saben cómo justificar algo porque pues empezaron como lo hicimos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa si son 1000 más? ¿Qué pasa si son 2000 más? ¿No? O menos. ¿Cómo cambiaría? Ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces lo primero es lo normativo. Hay otra respuesta que también es correcta. ¿Alguien me puede decir cuál es la otra respuesta que siempre sería correcta, así como la normativa?
¿No? ¿Nadie? Les doy una pista. Es lo que ustedes están haciendo al estudiar actuaría. Profe, Podríamos poner, ay, perdón. no, ¿me repite la pregunta para pensar, por favor? Sí, les decía, una forma es la normativa, pero hay otra respuesta que también siempre va a ser correcta y que tiene que ver con que, por ejemplo, ustedes lo están haciendo al estudiar actuaría. ¿Podría ser la medición del riesgo con el histórico que ya tenemos de los 5 años? Sí, pero digo, eso, justo eso es lo que hicimos aquí, ¿no? Pero más bien me refiero a cómo establecemos una manera en la que no le demos tanta apertura, ¿no? Que salgan resultados tan variados. También podríamos como que cultivar un poco más nuestra opinión, justamente asesorándonos con personas que tengan más conocimiento en el tema. Ok, por ahí va. O sea, bueno, más que asesorarnos, ¿qué es lo que hacen cuando ustedes estudian actuaría? Al final, todos ustedes, aunque van a ser actuarios, ¿no? Digo, yo sé que van a ser diferentes tipos de actuarios, pero todos van a tener un estándar, ¿cierto? Todos ustedes van a saber, en teoría, un poco de lo mismo, ¿no? O sea, todos ustedes deberían de saber la misma parte de estadística, la misma parte de probabilidad, la misma parte de cálculo, la misma parte de geometría. Yo sé que me van a decir, bueno, pero tomamos con diferentes profesores y eso, pero hay como una base, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tiene un poco la respuesta? O sea, se refiere como, bueno, no sé si es la palabra apalancamiento, pero como usar lo que ya está. O sea, no inventar nada, sino utilizar lo que ya está y con eso construir algo nuevo. Correcto, exacto, gracias. Michelle, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, el otro criterio que siempre tomamos es la repetición, ¿verdad? Prácticamente hacemos esas dos cosas en todo. O hacemos lo que es legal o hacemos lo que alguien ya hizo, ¿verdad? Así funcionamos en general para cualquier cosa, ¿no? Digo, y particularmente en temas actuariales es lo más común. Entonces, en lugar de que yo me esté inventando una metodología aquí, pues yo podría repetir algo, ¿no? Que alguien más ya hizo y que está comprobado que funciona, ¿verdad? Que funciona en escenarios similares, porque no va a tener el mismo escenario que el nuestro. Pero entonces nosotros tenemos un punto de partida. Ya sobre eso a lo mejor sí podemos hacer adaptaciones, ¿no? A lo mejor él lo hizo sobre 3 años, bueno, pues nosotros tomamos 5 por X situación. A lo mejor lo hizo para 10 tipos de barcos, bueno, pues nosotros tenemos dos, puede funcionar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no tengamos claridad de qué hacer, no se trata de inventarnos la respuesta. Hay veces que sí, no nos queda de otra, pero en general hay alguien que ya hizo lo que nosotros queremos resolver, solo que lo hizo pues de otra manera, ¿no? A la que se nos está ocurriendo al momento y pues bueno, vamos a tener que tomarlo, ¿no? Esto pasa muy seguido en todos los temas de seguros, ¿sí? En seguros lo que hacemos, y bueno, de hecho en estadística, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a replicar metodologías, ¿verdad? Ustedes ya saben ciertas metodologías, ¿no? Por ejemplo, ya saben lo que es máxima verosimilitud, por dar un ejemplo, ¿no? Y eso ustedes lo van a aplicar, pero no significa que lo vayan a aplicar exactamente igual que la persona que lo inventó, ¿verdad? Sino ustedes lo adaptan de alguna manera, toman eso como sustento, lo repiten, ¿no? Y si la normativa les dicen, ah, pero ustedes tienen que tomar la información así y así y así, pues bueno, la normativa dice que es así y así lo van a hacer, ¿no? O sea, solo hay esas dos formas que podríamos decir que son correctas. Tenemos un problema adicional, ¿no? Y ese es el mismo problema que tenemos pues en general en todos los temas sociales, ¿no? Que los temas sociales evolucionan, ¿verdad? Cambian. Lo que era correcto antes no necesariamente es correcto hoy.
y al revés, ¿no? O sea, si algo es correcto hoy, no significa que antes fuera correcto. Entonces, pues sí, el otro tema que tenemos es que debemos estar como que actualizados con esos temas, ¿sí? Bueno, entonces, en resumen, para tomar decisiones de este tipo, paso uno, fíjense en la normativa, ¿verdad? ¿Qué está permitido? Paso 2, fíjense cuáles son las metodologías que ya existen para hacer o para resolver cierto tipo de problema. Normalmente hay, o sea, ya hay muchas, pero digo, hay varias que se repiten, que se han utilizado muchas veces. Y el tercer punto es tengan cuidado con lo que era correcto antes y ahorita no, ¿sí? Porque ya no necesariamente va a aplicar. Y eso les digo, eso aplica para las ciencias sociales en general, ¿verdad? Hay cosas que antes eran correctas y ahorita ya no lo son. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces cuando ustedes se enfrenten a algo así, les digo, lo van a hacer muchas veces en la vida. Acuérdense, con que se acuerden de esas tres cosas, yo creo que ya tienen resuelto la mitad del problema. ¿Sí? Y está fácil, ¿no? Nada más es ver qué podemos hacer legalmente, ver que ya hizo alguien más y cuidar que siga siendo correcto. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna opinión de esto? ¿Quiere comentar algo? ¿No? ¿Claro para todos? ¿O creen que o era más o esperaban una respuesta más profunda, ¿no? Más filosófica? Bueno, por ahí vi una manita diciendo que bien. Pues la verdad yo sí esperaba como una respuesta diferente, que aquí nos aventáramos a compararlas y hacer cálculos y todo eso, pero creo que es un buen momento para reflexionar sobre que a veces la respuesta es lo más simple, ¿no? Así es. Y sobre todo porque les digo, en este caso estamos en ciencias sociales. Yo sé que los actuarios podemos decir que, o ese nombre que luego nos dan, ¿no? De las ciencias exactas, que quién sabe qué significa eso. Pero yo creo que ya en estos puntos, tanto de finanzas como de seguros, cosas estadísticas, pues al final estamos tomando más hacia lo social, ¿no? Porque es algo que va evolucionando, ¿sí? No, y depende de las personas que estén en ese momento, ¿sí? No depende, no es que se mantenga esa situación siempre, sino que va cambiando. Bueno, ok, listo. Voy a regresarme al documento que estábamos viendo y ya con lo que hemos platicado, creo que ya podemos definir muchas cosas. Ah, bueno, ¿alguien tiene algún comentario adicional de este tema? Ya para dejar un poco estos criterios. Bueno, No, yo profe, todo bien. también, Ay, Ajá, también, pues si lo vemos desde la parte comercial, que como, como pues la ciencia actuarial depende muchas veces de la parte comercial, la parte de ventas. En suscripción puede que le liberes una prima techo y ya ir como bajando, como revirando el costo hasta bajar a una prima piso, por si lo vemos esa parte de la mercadotecnia de seguros. de acuerdo, ¿no? Que es un poco como el tema ahí social, ¿no? Digamos, no lo quise decir como en ese término, sino lo manejé hacia lo social, porque al final es lo que es correcto en ese momento, ¿no? Si en ese momento es correcto poner un rango, se puede hacer. Pero había un momento en la vida, en la comisión, por ejemplo, en la que no estaba permitido el poner ese tipo de rangos. Nada más digo, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero a eso me refiero con la parte social. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, solo que creo que ya lo había tratado de englobar ahí, pero sí, está bien lo que dices. Ah, bueno, muy bien, les comparto aquí. Estoy en el mismo libro. Les digo que este libro me gustó porque vienen bastantes cosas.
Ya habíamos dado un poco este tipo de definiciones, pero solo para retomar ahora con lo que hemos visto de frecuencia, severidad y primas, ¿va? Ya habíamos hablado también de siniestralidad. Estoy en la página 7, me regresé, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya dice que son los índices básicos de seguros, ¿no? Primero, frecuencia. Ya tenemos claro lo que es la frecuencia, número de siniestros entre número de expuestas. Listo, este ya está dominado, ¿no? Ya está para el examen. Luego, severidad. La severidad es la siniestralidad entre el número de siniestros, ¿no? También esto ya lo tenemos claro. Por ejemplo, en la tarea, ahí yo ya les puse, perdón, en la guía, sigo diciendo tarea, pero es en la guía, les puse que era un 70%, por ejemplo, ¿no? Respecto a la suma asegurada. Bueno, ¿qué más? Este de aquí. Aquí es donde ya nos da una definición, ¿sí? Ya habiendo entendido lo de arriba, nos dice la prima pura, ajá, dice que es una medida de la pérdida promedio por exposición, ¿sí? Eso significa una prima pura. La pérdida promedio o la siniestralidad promedio por exposición. Que eso fue lo que hicimos en el ejemplo de los barcos, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Distribuimos la pérdida entre todos los barcos. Si hubiéramos tenido expuestas como barcos, más que número de barcos, bueno, pues sería tal cual esta definición, ¿verdad? Como que en el ejemplo que les puse, los barcos eran exposición 1, ¿sí? Cada uno de ellos. Pero bueno, aquí ya nos da la definición, ¿sí? Entonces, ¿qué es prima pura? Dice que es la siniestralidad promedio por exposición. Y aquí dice cómo se calcula. La siniestralidad entre el número de expuestas. ¿Sí? Ya pueden entender más o menos estos conceptos, ¿no? Con lo que hemos visto. Y dicen que otra forma de estimarla es frecuencia por severidad. Vamos a razonarlo. Frecuencia, ¿qué querría decir? Dijimos que frecuencia, me voy a ir tantito aquí arriba, era el número de siniestros entre las expuestas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es la proporción de expuestas que se me convierte en siniestro, ¿verdad? Y lo decía multiplicado por severidad. ¿Qué es severidad? La siniestralidad entre el número de siniestros. Si se fijan, estos dos se cancelan, ¿verdad? Este número de siniestros con este número de siniestros. ¿Y qué me queda? Siniestralidad entre número de expuestas. ¿Sí lo ven todos? Digo, ahí nada más es una multiplicación y se me cancela el número de siniestros. O mejor dicho, me da 1, ¿verdad? Entonces, por eso es que se llega a esta fórmula de aquí. La siniestralidad entre el número de expuestas. ¿Sí se ve la construcción de cómo se llega a lo que es la prima pura? Sí. Sí. Va, perfecto. Y entonces, aquí nos dice un ejemplo, ¿no? Pero digo, no lo voy a leer, eso ya es para ustedes. Vamos aquí abajo al siguiente concepto, la prima promedio. Bueno, aquí es un enfoque un poco diferente porque están basados, allá arriba estaba basado en términos de la siniestralidad, ¿sí? Pero normalmente las compañías de seguros pues ya tienen cierta historia, ¿verdad? Ya están operando, ya van avanzando, van vendiendo, ¿sí? Y pues una medida que muchas veces toman es cuánto cuesta la prima en promedio. Pues eso es bastante sencillo, ¿no? Aquí normalmente es prima, ajá, entre el número de expuestas, ¿sí? Así es en general, ¿no? Que entonces esto de prima está basado en lo que ya se tiene emitido de prima de antes, ¿sí? Es la prima entre cuánto estuvo expuesto. Eso es la prima promedio, ¿ok? Este es otro concepto, les digo, pero este no está basado en la siniestralidad. Fíjense, esto está basado como en la exposición del riesgo y lo que se ha emitido o cobrado, ¿no? Entonces aquí esto nos dice ¿qué esperaríamos? Que la prima promedio se mantenga de alguna manera estable, ¿no? Es un indicador. Si yo veo que la prima promedio está bajando, pues me empiezo a preocupar, ¿no? Estoy cobrando menos y normalmente las cosas siempre cuestan más. Ahora, si empieza a subir mi indicador de la prima promedio, tampoco es que sea ya un buen indicador, porque por ahí decíamos, ¿cuál es el riesgo de que me suba mucho la prima promedio? ¿Quién me dice? Ya lo habíamos dicho.
de que haya un valor atípico. Ok, pero ¿qué me afectaría? O sea, si yo estoy cobrando prima promedio cada vez más alta. Pues te sacarían o sea, verían otras opciones que estén más baratas, ¿no? Exacto, ese es el principal problema, ¿no? Tampoco es que el que solo, el decir, sube, 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 que sea bueno, ¿verdad? Llega un momento en donde también eso nos pone en riesgo porque salimos de mercado, ¿sí? Muy bien, les digo, aquí vienen los ejemplos, no vamos a ir viendo todos los ejemplos. Y luego tenemos loss ratio, que este es el índice más importante en las aseguradoras, ¿sí? Siempre queremos saber cuál es el índice de siniestralidad. ¿Qué es el índice de siniestralidad? Aquí nos dice, es la siniestralidad total, ¿verdad? O sea, como monto, la suma de todos mis montos de siniestros, dividido entre mi prima total. O sea, estoy diciendo qué proporción de mi prima se convierte en siniestros. ¿Y nosotros qué buscamos en general? Vamos a buscar que este índice sea menor a 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si saliera mayor o igual a 1, caemos en el problema de que estamos cobrando, ¿sí?, menos o igual a la siniestralidad que se necesita, ¿no? Nada más hagan el despeje. Si esto fuera, por ejemplo, 1, pues la prima la ponemos acá, ¿no? Multiplicamos en ambos lados, o como decíamos en la secundaria, pasa multiplicando, ¿verdad? Y sería que la prima sería igual a la siniestralidad. Y cuando veíamos los principios de prima, decíamos que algo importante es que la prima siempre debe ser mayor a la siniestralidad, ¿se acuerdan? Porque si no caíamos en un riesgo de ruina. ¿Ok? Entonces, siempre buscamos que esto sea menor a 1. ¿Sí está claro el por qué? Sí. Sí, profesor. Ok. Bueno, y otra forma de estimar esto sería con la prima pura. ¿A qué dijimos que era igual la prima pura? Vamos arriba otra vez. Dice que la prima pura es frecuencia por severidad. ¿Sí? No voy a regresar. Prima pura entre prima promedio. Ok, ¿eso qué significa? Frecuencia por severidad dijimos que estamos hablando como de la siniestralidad, ¿verdad? Y si lo dividimos entre la prima promedio, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuánto de la prima promedio se convierte en frecuencia y severidad, ¿no? Es otra forma de decirlo. Si se fijan, estos dos son equivalentes, ¿no? O sea, hablamos de siniestralidad entre prima o prima pura entre prima promedio. Son equivalentes. Si quieren, ahí pueden hacer la sustitución de lo que viene ahí arriba y es otra forma de medirlo, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos son correctas. Estos índices son, o sea, este es el más importante de una aseguradora, es lo que siempre se analiza para saber si la aseguradora va bien, ¿sí? Al menos esto, después van a ver en Administración Actuarial del Riesgo que se ven más cosas, pero este es el punto de partida. Si ya la siniestralidad es mayor al 100% de lo que cobramos, pues ya tenemos un problema. Bueno, mayor o igual, ¿no? Ok, vámonos para abajo. Ya habíamos hablado de lo que era los gastos de ajuste del siniestro, ¿verdad? Lo habíamos platicado en una de las clases pasadas y eh, una medida que también utilizamos es cuánto representan esos ajustes de los siniestros respecto a la siniestralidad. Aquí, ¿qué buscamos? Bueno, buscamos que este índice sea lo más cercano a cero, ¿sí? Generalmente, ¿no? O sea, va a haber casos como particularmente es autos, que autos sí se dan un poquito el lujo de tener este índice más alto, ¿no? He visto compañías que manejan incluso al 6%, 8%, eh, pero bueno, este en general buscamos que sea cercano al 0%. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que no nos cueste tanto como que el estar ajustando los siniestros, ¿verdad? Si estamos gastando mucho en ajustar los siniestros, probablemente se nos va a ir en algún momento nuestro dinero por ahí, ¿verdad? Entonces, este número buscamos que está cercano a cero. ¿Sí? ¿Está claro este?
el LI ratio. Buscamos qué dijo, perdón. Que sea cercano a cero. ¿Y eso por qué? Porque si no nos costaría más. O sea, piensa que todo tu dinero como aseguradora se te iría mandando a tus ajustadores, por ejemplo, ¿no? Ok. Sí, entonces tratas de que piénsalo como que es algo que uno sí puede reducir, ¿no? Usar la menor cantidad de ajustadores, ¿no? Decir que, o cuidar que los siniestros solo mandes ajustadores a los casos que sí proceden, ¿sí? Estas buscamos que esté reducido, porque si no fuera así, ¿qué pasaría? Que nosotros tendríamos que cobrarlo cada vez más caro y entonces tendríamos que estar subiendo la prima, ¿no? Y ni siquiera por tema de siniestralidad, sino porque nos está costando muy caro saber cuánto valen esos siniestros. ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿No de qué? Eh, ¿Qué otro índice tenemos? Este es un ratio, ¿no?, de gastos de administración. También ya habíamos hablado un poco de gastos, ¿sí? Eh, Este se llama underwriting, que ya habíamos visto que eran como de emisión, ¿verdad? Entonces estos los pueden escuchar como gastos de emisión, gastos de expedición, gastos de la póliza, gastos de suscripción, ¿no? Esto, o sea, digo, no necesariamente es lo mismo, pero estamos hablando de gastos relacionados con la póliza, ¿sí? Y si se fijan, este de aquí está dividido entre la prima. ¿Qué buscamos? Que estos gastos igual sean cercanos a cero, ¿no? Buscamos que no todo nuestro dinero como aseguradora se nos vaya en la administración de la compañía, ¿sí? Una compañía madura, generalmente estos ya los tienen muy, muy bajos. Una compañía joven, ¿sí?, estos los va a tener más altos, ¿no? Lo que va pasando con el tiempo es que este porcentaje debería de irse estabilizando, ya sea a valor de mercado o a un valor muy bajo, ¿sí? Pero vean, este está en términos de prima, ¿ok? Y creo que ya por ahorita, sí, hasta aquí me voy a quedar. Bueno, entonces, ¿qué? Nada más para repasar los índices que vimos hoy. Me voy a subir. Bueno, de definiciones recordamos frecuencia, recordamos severidad. Hablamos de la prima pura, que es frecuencia por severidad. Hablamos de la prima promedio, que simplemente es prima pues, entre el número de expuestas, ¿no? Los ratio, que dijimos que es la siniestralidad entre la prima, o lo podemos ver como la prima pura entre la prima promedio. Hablamos de el índice de gastos de ajuste del siniestro, que es cuánto representan esos gastos de ajuste respecto a mi siniestralidad, ¿sí? Y hablamos de los gastos de emisión, suscripción, póliza, como quieran, ¿no?, respecto a la prima. Con estos nos quedamos. Ténganlos en mente, anótenlos por ahí, ¿sí?, porque los vamos a ocupar para lo que viene, que sería la definición de la prima de tarifa, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Profe, gracias. Sí. Muy bien. Bueno, pues con eso dejo de presentar y nada más me quedo con los que les tengo que anotar su participación. Muchas gracias y seguimos el miércoles. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe.